Desde un trabajador de la cárcel que olvidó cerrar la puerta hasta 3 reclusos que escaparon de la prisión disfrazados de guardias. Estas son 5 fugas de prisión más increíbles de la historia. Número 5. Derek Stell. Derek, de 33 años, fue arrestado en 2013 después de robar un coche y evadir a la policía. La persecución policial terminó en un enfrentamiento que involucró a equipos SWAT y lacres lacrimógenos. Una semana antes de su arresto también estuvo involucrado en un robo a un banco. Fue detenido por 26 cargos, incluyendo robo agravado, robos, allanamiento de morada y huida. En los próximos meses, Derek, con la ayuda de su madre, su novia y su padrastro, comenzó a planear cómo escaparía de la cárcel. El 28 de julio de 2013, después de comparecer ante el tribunal, Derek fue trasladado a la cárcel del condado de Garland. Las cámaras de seguridad capturaron a Derek usando el teléfono de los reclusos mientras hablaba con su madre. Rápidamente dejó caer el teléfono y se lanzó a través de la ventana de recepción de la cárcel, corriendo hacia la puerta principal. Derek luego saltó a un coche que lo estaba esperando y se escapó. Más tarde se descubrió que su novia, Tamara Upshaw, era la conductora del vehículo de escape. Los investigadores revelaron que el padrastro de Upshaw, William Harding, distrayó a los agentes desviando su atención hacia otro lado de la sala de reservas, lo que le dio a Derek la oportunidad perfecta para escapar. La madre de Derek fue arrestada posteriormente por su participación en la fuga, después de que los investigadores escucharan su conversación telefónica donde preguntaba si le habían quitado los grilletes y si había 2 o 3 personas involucradas. Menos de un mes después de la fuga, Derek y su novia fueron encontrados en una casa en Arkansas y arrestados. En 2015, Derek se declaró culpable de los cargos y fue condenado a 32 años de prisión, mientras que su novia fue condenada a tan solo 3 años por su participación en la fuga. Los otros 2 implicados están actualmente esperando un juicio. Número 4. Tori Smith. En 2009, Tori, de 31 años, fue arrestada por agresión agravada contra su novio. Fue llevada a una cárcel de Nueva Orleans para ser procesada. Estuvo en la cárcel solo alrededor de 2 horas antes de que hubiera una oportunidad para escapar. En las imágenes de vigilancia captadas en la prisión de la parroquia de Orleans se puede ver a un guardia no identificado ingresando a la cárcel y cerrando lentamente la puerta, pero resulta que no la cerró con llave. Luego le pide a otro empleado de la cárcel que lo deje pasar y vemos al guardia abrir y pasar por una puerta dentro de la cárcel sin cerrarla por segunda vez. Justo fuera del alcance de la cámara, Tori se da cuenta de lo que acaba de suceder y pregunta si puede ir al baño. Luego comienza a escapar de la cárcel, pasa rápidamente por ambas puertas sin que nadie lo note y comienza a correr por el costado de la cárcel. Luego escala una cerca y se aleja de la vista de la cámara. Tori fue encontrada y arrestada nuevamente tan solo 24 horas después en un edificio de apartamentos en Nueva Orleans. Fue reclasificada en la cárcel por el cargo de agresión y también se le agregó un cargo adicional por escape simple. Número 3. Fuga de la prisión china. El 2 de septiembre de 2014, Guo Junlun, Li Hawei y Wang Damian escaparon de una prisión en el condado de Jiangsu, al norte de China. Los 3 hombres estaban encarcelados por crímenes muy violentos, incluido el asesinato. Guo Liun, de 50 años, había sido condenado a muerte. Los 3 reclusos se unieron y comenzaron a idear un plan de escape. A las 6 de la mañana, un guardia llamado Duan llevó a Guo a una sala de interrogatorios, ya que este solicitó hacer una llamada telefónica. Una vez dentro, Liun comenzó a estrangular a Duan hasta matarlo. Los otros 2 hombres luego interrumpieron en la habitación y tomaron las llaves del bolsillo del guardia, utilizándolas para robar uniformes de policía. Los 3 hombres se pusieron los uniformes y salieron de una prisión uno por uno. La policía ofreció una recompensa de $20,000 por cualquier información que llevara a la recaptura de los fugitivos. Los 3 hombres fueron rápidamente recapturados y detenidos dentro de los 10 días siguientes a la fuga. El 13 de noviembre, Guo Yulung y Wang Damian fueron condenados a muerte por el asesinato de un guardia de prisión, mientras que Li Yawei fue condenado a cadena perpetua por su participación en la fuga. En noviembre de 2015 también se dictaron sentencias de prisión para 3 guardias que variaban de 3 a 6 años debido a su abuso de poder. Uno de los guardias recibió una condena por ordenar reducir la frecuencia de patrullaje y monitoreo en la prisión. Otro guardia fue declarado culpable por la falta de supervisión en los uniformes policiales y el último guardia se quedó dormido el día de la fuga. Número 2. Rocky Márquez. Rocky es un individuo de 34 años que se enfrentó a múltiples cargos incluyendo falsificación, obstrucción de testigos y conducción bajo los efectos del alcohol. En 2010 fue encarcelado en una prisión de Phoenix. Durante su tiempo allí, entabló amistad con un recluso que estaba a punto de ser liberado. De alguna manera, Márquez convenció a ese recluso de intercambiar pulseras de identificación para que él pudiera escapar en su lugar. Luego simplemente salió de la prisión
Rocky huyó y no fue encontrado hasta 8 meses después, hasta que su coche fue rastreado en Detroit. Fue encarcelado nuevamente en una prisión de Detroit. Increíblemente, Rocky Márquez escapó de la prisión por segunda vez utilizando exactamente el mismo método. En este vídeo de vigilancia podemos ver cómo sale con toda tranquilidad sin que nadie le haga preguntas. Las autoridades ni siquiera se dieron cuenta de que Márquez había escapado hasta 5 días después. Después de poco más de un mes fue encontrado en México y rápidamente fue deportado de regreso a los Estados Unidos. En 2014 Rocky se declaró culpable de varios delitos, incluyendo intención de distribuir 1000 kilogramos de marihuana y conspiración por cometer lavado de dinero. El 28 de julio de 2014 fue condenado a 18 años de prisión. Número 1. El Chapo. Joaquín Guzmán, también conocido como El Chapo, es un narcotraficante mexicano de 58 años y fundador del Cártel de Sinaloa. Descrito por el gobierno de Estados Unidos como la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo. Desde 1989, el Cártel de Sinaloa ha traficado grandes cantidades de drogas desde América del Sur hasta Estados Unidos y más allá. Gran parte de su éxito se debe a sus métodos de contrabando, entre los cuales se incluyen túneles de aire acondicionado que atraviesan la frontera mexicana. En 1993, el Chapo fue arrestado y condenado a 20 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en México. Sin embargo, en 2001, Guzmán escapó de la prisión en un carrito de lavandería, sobornando a funcionarios y guardias, incluyendo el propio director de la prisión. Liberado nuevamente, Guzmán continuó dirigiendo y expandiendo su imperio de drogas y en 2009 se informó que su cartel generaba alrededor de $3.000 millones al año. El Chapo se convirtió en el principal objetivo de la lucha antidrogas del gobierno de Estados Unidos, que ofreció una recompensa de $5 millones por su arresto. En 2014 las autoridades lo localizaron en un hotel mexicano y lo arrestaron nuevamente. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto rechazó la solicitud del gobierno de Estados Unidos de extraditar a Guzmán y explicó que no había forma de que escapara nuevamente. El 11 de julio de 2015, Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad en México una vez más. Sin embargo, esta vez ni siquiera tuvo que salir de su celda. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al Guzmán caminando de un lado a otro en su celda. Luego se acerca a la sección de la ducha, se agacha y parece desvanecerse. Más tarde se reveló que había excavado un túnel de más de 1 kilómetro directamente debajo de la prisión, que Guzmán pudo usar para escapar. Las imágenes muestran lo bien construida que estaba la red de túneles, equipada con iluminación artificial, ventilación y hasta una motocicleta que se cree que se utilizó para transportar materiales o posiblemente al Chapo mismo. Se difundieron imágenes de la celda de Guzmán. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.